este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Diga conmigo, somos la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Un lugar. Diga conmigo, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre. 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 Hay abundancia de pan. San Juan 16, 23. ¿Lo tiene en su Biblia? Dice, en aquel día, ¿qué pasa? No me preguntaréis qué, nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo dará. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está hablando aquí, Jesús hace un alto y habla de lo que va a pasar más allá cuando partamos de esta tierra. Hay un cántico muy viejo, los que son cristianos que tienen más de 20 años, 15 años, lo habrán escuchado, que hubieron varias versiones en himnarios que significa más allá del sol. Y dicen que más allá del sol vamos a estar con el Señor, más allá del sol va a brillar la presencia del Señor. Significa que más allá del sol es un coro que se hizo porque Dios habita en el tercer cielo. El primer cielo es el azul. El segundo es la galaxia, donde están las estrellas, está el sol. Y detrás de eso habita Dios. Por eso se inventó ese coro, más allá del sol. Porque lo que los ciertos teólogos han visto, y eruditos en esto, el tercer cielo, donde dice la Biblia, donde habita Dios, es después del sol. Por eso se canta ese coro cuando alguien parte a la eternidad, dice más allá del sol. Se canta porque se cree que el trono de Dios está más allá del sol. Este tema lo traigo a ustedes porque Jesús dice, en aquel día nosotros tenemos preguntas para con Dios. Cuando alguien muere prematuramente, pasa esto, ciertas cosas. Y hay preguntas que tú tienes acá. Y te lo voy a decir, no todas van a ser respondidas acá. Yo desde mi niñez tuve mucho enfrentamiento con la muerte. De la edad de 9 a 12 años, de 9 años en adelante, cuando yo aprendí a leer, lo que me acercó a la iglesia fue mi temor a la muerte. Yo veía muchos espíritus, sentía ruidos, dormía poco en las noches, veía muchos espantos. Veía un hombre que se caminaba de rodillas alrededor de la cama. Lo vi por años. Mi familia no era cristiana. Y me fui acercando a la iglesia cristiana de edad de 9, 11 años. Y en ese temor escuchaba algo que me susurraba. Si alguien en mi vecindario se moría, yo no dormía. Tenía un hermano de crianza que él partió con el Señor, que me acompañaba en esas vigilias fuertes. A veces no le decía nada a mi papá, a veces iba corriendo al cuarto de ellos. Ya cuando crecí me daba miedo. Cuando sentía ruidos, sentía espanto, cosas que yo las veía materializar. Yo no quería saber nada de la muerte. Una vez, ya pasado después de los 15 años, hubo un aguacero fuerte en la casa y sentía un quejido después de un aguacero. Y ninguno en mi casa lo escuchaba, solamente yo. Y yo pensé que era un zumbido en el oído y era algo tenebroso. Y pasó toda la noche. Había un quejido, pero fuerte. Después de eso, sentía que alguien estaba en la cama y si yo miraba, lo veía caminar por toda la casa. Entonces, en ese miedo a la muerte, me acerco a Dios de muy niños, y fui buscando las herramientas espirituales. A veces, cuando usted a su hijo le pone miedo, que lo va a perseguir el diablo, que va a salir esto, aquello, son palabras que atan a nuestros hijos al miedo y al temor. Es mejor decirle, a Dios no le agrada que decir esas palabras. Y a mí, yo experimenté muchas cosas feas con esto, horribles.
horribles. Para mí, cuando llegaba la noche, era una aflicción. Yo no podía escuchar nada que tuviera que ver con la muerte. Y un día cualquiera me levantaba llorando porque decía, y si cuando nos muéramos todos, ¿quién va a estar con nosotros? Entonces, cuando comencé a llegar a la iglesia y me hablaron de la muerte, me dio más miedo, me dio más temor. Cuando yo entendí que todos íbamos a morir, como de niño comencé a investigar, me gustaba leer, yo he leído mucho. Cuando quise tener 13 años había leído la Biblia 5 veces y los evangelios una cantidad de veces, sin ser cristiano, por el miedo y el temor a la muerte. Cierto hombre que partió con el Señor, muy anciano, en la iglesia donde yo me formé, me dio estas palabras: aprenda a cubrirse con la sangre de Cristo. Cuando alguien me dice que escucha ruido, escucha esto y aquello, yo lo experimenté por años y no tenía quien me ayudara. Cuando este hombre me dio esa palabra, un sábado, en unas vacaciones, sentí una liberación en mi vida. Solo, no le dije nada a nadie. Y comencé a experimentar. Todos los ruidos se fueron. Y después me tocó, cuando murió mi abuelo y otros familiares, quedarme solo una noche, a veces hasta con el féretro. Y ya no me daba miedo. Comencé a experimentar que lo que pasaba más allá del sol iba a ser mejor. Basado en ese texto y esta introducción que te doy, he titulado este mensaje: explicación más allá del sol. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que no las vamos a entender aquí, pero allá van a ser explicadas. Hay cosas que tú tienes que saber que Dios la va a responder más allá del sol. Y no tienes que aferrarte aquí o amargarte con Dios por cosas que sucedan que tú no entiendas. Por eso hemos hecho estos diseños acá. Hemos hecho este diseño para que usted entienda. Un ataúd abierto, para que usted sepa, este diseño simboliza la resurrección. Porque nosotros sabemos que vamos a partir de acá, ¿verdad? Que vamos a salir de acá. Cuando tú y yo muéramos, no nos vamos a quedar en la tumba. ¿Y por qué digo que todos, quería que todos estuvieran aquí en este mensaje? Porque nadie ha dicho que uno va a morir de viejo, puede morir de joven, de adolescente, no sabemos. Y yo ese día aprendí. Y de ahí tomé una iniciativa espiritual. En la iglesia que me formé, comenzamos a hacer liberación, reprender endemoniado, y perdí todo ese miedo. Y cuando ya pasé de los 17 años, más bien Dios nos utilizó a un grupo de liberación. Le perdimos miedo totalmente a la muerte, por decirlo así. Y confiamos en lo que Dios iba a poner delante de nosotros, entendiendo que la eternidad era más real que este tiempo acá, que el presente, porque es más largo. Así que en esta mañana vamos a ver este tema, en esta hora, que se llama explicación más allá del sol. Más allá. El primer punto, lo que vamos a tener es un consuelo eterno. Ese es el primer punto. Más allá del sol, vamos a tener un consuelo eterno. Tú nunca vas a estar consolado aquí plenamente. Habrá cosas que te van a llenar de insatisfacción, pero en la eternidad va a haber un consuelo en nuestras vidas que va a cambiar nuestra existencia. Ya no se habla de vida porque ya es una sola, pero en la eternidad, en nuestra existencia, cuando hablamos de existencia, hablamos de todo tu rol desde que naciste hasta después de la muerte. Cuando yo te hablo hoy de existencia, significa eso, que no te lo va a poder explicar un médico, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. Cuando yo te hablo de existencia, hablo más allá de la muerte, porque lo que aprendemos acá es hasta la vida acá. Pero cuando yo te hablo de existencia, me hablo de lo que va a pasar después, lo que va a ocurrir después, que es para lo que tú también y yo tenemos también que prepararnos, como nos preparamos para esta vida. Es importante que entendamos que muchas aplicaciones que tú tienes de pronto de jugar, de juego, hay pactos, hay ataduras. Hoy en día cualquiera tuerce los principios espirituales. Y la palabra nos habla que va a haber un consuelo eterno. En Hebreos capítulo 5, mira lo que dice Hebreos 5, versículo 7, dice: y Cristo, mira bien,
en los días de su ¿qué? ¿De su qué? Su carne. O sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué pasó? Ofreciendo ¿qué? Ruegos y ¿qué más? Y súplica con gran ¿qué? Clamor y ¿qué más? Que le podía librar de la muerte, ¿verdad? Jesús no quería morir, como a mí me pasaba también. Y ninguno acá quiere morirse, ¿es cierto? No, quieres crecer, quieres conocer tu novia, tu novio, tu futuro esposo, tu profesión, quieres ejercerla, quieres tener hijos, todos. Y Jesús no quería. Jesús no quería morir. Él quería salvarnos, pero no quería pasar por ahí. Escuche bien. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, hizo ayunos y clamor y lágrimas para no morir. Hay cosas que tú haces aquí en la tierra. Ay, Señor, que no sé. Y a veces no se va a dar. Que no me deje, te va a dejar. Que no lo pierda y lo vas a perder. Pero eso no te puede desviar de la meta que Dios te ha dado a ti. Y dice la palabra: y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. La oyó, pero no le respondió conforme. O sea, Señor, yo estoy clamando por esto, pero Dios te va a oír la oración. Pero que Dios responda, no, porque Dios está cuidando tu existencia eterna. Dios oyó a Jesús. Dios oyó a Jesús cuando Jesús clamó: ay, Señor, líbrame. Y él clamó. Cristo hizo oraciones. Le faltó ayunar, pero hizo oraciones, hizo clamor. Y tú dices: ay, pero yo oro por esto, oraba por mi hijo y se murió mi hija y yo le pedí a Dios. Esto no te puede separar, porque todo el consuelo no lo vas a recibir aquí, ni del pastor, ni de tu líder, ni de tu cónyuge. Escúchalo bien. Ustedes: ay, por mi papá, que yo tuve un papá malo, mi papá me contestó. No, eso Dios no. Porque tu consuelo eterno en tu existencia lo dará Dios. Y dice la palabra, por eso dice, al comienzo hablamos: en aquel día no me preguntaréis nada. Y dice la traducción en lenguaje actual, dice así, mira lo que dice. Dice: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa ¿qué? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. No, pero el versículo 7, la traducción en lenguaje actual, el versículo 7, el 7, 5, 7, nos habla. Capítulo 5, versículo 7, pero la traducción en lenguaje actual nos habla. Dice: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Era lo que Jesús quería. Lo dice la palabra. Jesús dijo: voy a morir. No. Jesús no quería. Como me pasaba a mí, mi niñez, mi adolescencia. Fui impresionado con eso. Yo pensé que no sabía a quién decirle nada. No sabía. Lo único que me sabía era el Padre Nuestro. Era lo único que me sabía. Y dice la palabra que Jesús, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Pero no lo contestó librándolo de la muerte. No. Tenía que dar ese paso. Dice el versículo 8, ahora sí, dice el versículo 8. Nos habla y nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Hay cosas que tú y yo vamos a aprender en medio del sufrimiento. Y Dios las manda para que aprendamos, pero no para que te dañes, para que aprendas a perdonar, a ver a Dios y no al hombre. No, yo veo a Dios, yo voy a la iglesia por Dios. ¿Y por qué con esa cara tan amargado, tan amargada? ¿Por qué dejas de servir a Dios si es cierto? Tienes un problema con tu cónyuge, tienes un problema con tu hijo, tienes un problema con alguien y cambias con Dios. Que Jesús tuvo que aprender obediencia porque era Dios, pero la aprende, dice la Escritura, por lo que padeció. Y no fue consolado aquí, fue consolado en la eternidad. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Tú y yo, hay cosas
que vamos a tener consuelo cuando Dios nos saque de acá, en la resurrección. Dice el versículo 9, dice el 9, dice, y habiendo sido, ¿cómo? Pero fue después que resucitó. Vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice la traducción lenguaje actual del versículo 9. Dice, así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en ¿quién? ¿En qué? Que da vida eterna a ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y digo, Señor, enséñame y guíame a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y en Mateo 26, 42, mire lo que dice la palabra, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, ahí era cuando Jesús estaba orando, es lo que dice Hebreo. Si no puedes, pasa de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Segunda vez. Y dice el versículo 44, dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Jesús decía por 3 veces, dijo, Señor, ¿será que puedes cambiar esto porque está pasando? Hay cosas que tú y yo oramos y, ay, Dios no me oyó, sí te oyó. Pero Dios tiene otras cosas planeadas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra en el versículo 45, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado ¿qué? La hora. ¿Qué cambió a Jesús? ¿Será que Dios le dijo, Jesús, ya no vas a morir? No. Él cambió de actitud cuando descansó en el propósito de Dios. ¿Sabes qué hizo cambiar? Mira lo que dice Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la de quién. Y que dice el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Esa fue la respuesta de Dios. No fue la que Jesús esperaba, pero Dios le respondió. Mandó un ángel que ¿qué? Que le fortaleciera. Hay cosas en esta vida que Dios va a permitirnos consuelos temporales. Y el hecho que no se dé lo que tú quieres que se dé, con tus estudios, con tu vida sentimental, emocional, eso no te puede alejar de Dios. Porque tú y yo tenemos una meta, no solamente en esta vida, en nuestra existencia, es llegar a los pies de Jesús en la eternidad. Y todo lo que Dios tenga que hacer para encaminarnos, nos va a encaminar a esa meta. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, escúcheme bien, dice la palabra que un ángel vino y le fortalecía. Y dice el versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. El ángel vino a fortalecerle y Jesús dijo, ay, siento paz. No, él estaba como cuando tú has estado allí luchando, pidiendo por la salud de un familiar, por el estudio de tus hijos, por tu propia salud. Cuando te has visto abocado a mendigar de pronto una ayuda de alguien que te quiere humillar. Y dice la palabra que estaba en agonía y oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero ahí había un ángel que Dios puso para fortalecerla. De pronto tú reniegas de quien te lidera, de quien te ayuda, pero es lo que Dios te puso a tu lado. Yo no te voy a cambiar la vida, la iglesia no lo va a hacer, pero somos instrumentos de Dios para estar contigo en tu agonía. Hasta donde podemos hacer. Ni tú ni yo podemos dar vida. Clamamos al Dios que da vida, al Dios que abre puertas, al Dios que libera. Por eso no puedes juzgar a la iglesia ni el que te preside. El ángel solo le fortalecía y Jesús se resignó y oró allí.
Por eso no te puedes enredar tu vida, tu existencia eterna, por cualquier cosa que te pase en esta tierra. Porque un hombre o una mujer quiere jugar con tus sentimientos. Porque alguien te quiere robar, ¿verdad? Tus logros. Porque alguien juegue con tu amistad. No. Porque tú tienes una meta. Y aunque estés en agonía, aunque estés en aflicción, aunque estés solo en una sala de cirugía, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, así como hizo con Jesús. A ti, ay, lo que yo he llorado y lo que te va a faltar. Lo que yo he llorado y lo que te vas a seguir llorando. Ay, yo nunca he tenido paz porque no te refugias en Dios. Llegas a la iglesia atormentado, te vas atormentado, todos los días tienes una carga y vas a seguir llorando. Porque no has aprendido a descansar en Dios. Ay, yo quizá tengo una paz. El día que te mueres y te vayas con Cristo. Y eso, si te vas con Cristo, si no es otro cuento. Si no, es peor. A su nombre. Enjugará Dios toda lágrima. Diga conmigo, toda lágrima. El día que te levantes, el día que tú resucites, Dios te dice, ay Señor, valió la pena. Ay, valió la pena. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero eso no va a pasar aquí. Eso no va a pasar cuando te cases. Eso no va a pasar cuando te gradúes. Eso no va a pasar cuando vayas creciendo en la empresa. Eso no va a pasar cuando te hagas mujer o te hagas hombre. No. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero por eso tienes que tus ojos estar puestos en la eternidad. Porque allá Dios va a enjugar toda lágrima. Allá no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni tampoco te van a cobrar si debes algo. A su nombre. Porque las primeras cosas pasaron. Ese es el consuelo eterno. El primer punto que te tengo ahora. A todos. No le diga a su hijo que todo va a ser felicidad. Habrá momentos difíciles. Pero Dios tiene un consuelo. Habrá un día que nos vamos a levantar en la eternidad. Y no habrá ese pecho, esa presión en el pecho. Habrá tranquilidad, habrá cambio. Y Dios te enjugará toda lágrima y dirá, valió la pena. Jesús dice que cuando Jesús se levantó, Dios y verá el gozo de su sacrificio y se sentirá satisfecho. Lo profetizó Isaías y se cumplió en el Nuevo Testamento. Hay cosas que no te vas a quedar satisfecho tú. ¿Y por qué tanto? No, tanto que dices, no, eso te vas a dar cuenta cuando te levantes de la muerte en la eternidad. Y a su nombre. Segundo punto en esta mañana. Primer punto, hablamos del consuelo eterno. El mejor despertar de tu existencia es el segundo punto. Va a venir el mejor despertar. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu mejor despertar? De pronto un día que te dijeron que ibas a trabajar, ni dormiste por la emoción, compraste un carro, compraste un vehículo, compraste qué sé yo, ibas a estrenar una casa nueva y tú no dormiste ese día, entraste a la universidad o te graduaste en la universidad, te dieron un trabajo, firmaste contrato y tú estabas alegre y uno por la emoción no duerme. Es cierto, y se levanta alegre, uno quiere que amanezca rápido. O cuando es Navidad, los niños quieren que sea rápido Navidad o que sea el día de su cumpleaños para que hagan una fiesta. Dice la palabra que hay el mejor día. Va a venir el mejor día, el mejor despertar de tu existencia. ¿Cómo así, pastor? Claro, más allá del sol en la eternidad va a venir tu mejor despertar. Porque tú has tenido buenos despertares, pero ese buen despertar te ha traído también malos despertares. Momentos difíciles, ¿verdad? Que te has levantado y dicen, murió tu familia. Levantas el teléfono, yo como pastor he tenido años acá y murió fulano, estaba en clínica, murió ya. Y creo, alguien me puso un mensaje a las 2 de la mañana, después a las 5 ya murió. Y eran cosas que se dan así en la vida. No son mejores despertares. Cuando te encuentras una demanda, que te echaron del trabajo, no son los mejores despertares. Pero hay despertares buenos. Entonces te comparas con los demás. Ay, yo veo fulano, vive feliz. No,
Aprende tú a vivir feliz con lo que tienes. Aprenda. Pasa la ofensa. Vive feliz. Yo esperaba el sol que saliera. Cuando yo en mi adolescencia, con ese temor, yo cuando veía que cantaba el gallo, yo me alegraba. Porque yo sabía que salía el sol y no iba a haber más espantos. El despertar. Y dice la Biblia que vive un despertar grande para ti. 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo. Mira lo que dice la palabra. Oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay cosas que tú has vivido y dices: ay, pero ¿por qué Dios me permitió pasar por eso? Hay cosas que no te la permitió. Tú te metiste, yo me metí. Y hay cosas que hemos pasado, es verdad. Y dice la palabra, mira lo que dice. Dice la escritura: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos ¿cómo? Cara a cara. Ahora conozco en parte, pero el día, va a venir un amanecer en mi vida, un nuevo despertar. Voy a decir: por eso fue que Dios me permitió experimentar eso. Pero no podía amar a hijo, ni a esposo, ni a padre, ni a madre más que a Dios. Porque si lo amas más, te amarga la existencia. Porque a los que amamos hay momentos que nos van a dar momentos difíciles y palabras que nos van a herir. Dice la versión, traducción en lenguaje actual, dice: ahora conozco a Dios de manera que no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, no aquí. ¿Está escuchándome? Ay, yo quiero que todo sea perfecto. Muérete. Dígale a alguien: si quieres todo perfecto, muérete. Ay, yo quiero una iglesia perfecta. Muérete. Pero no aquí, ya cuando te vayas para la casa. Dice, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios ¿cómo? Porque ninguno puede ver a Dios cara a cara, sino en este cuerpo no lo puedes ver, por su gloria, su majestad. Ahora lo conozco en manera imperfecta. Ahora no conozco a Dios perfectamente. Por mucho que leas la Biblia, por mucho que seas teólogo, erudito, doctorado en divinidades, por mucho que hayas estudiado. Yo tengo más de 20 años, tengo más de 30 años estudiando en la teología y todavía lo vemos imperfecto. Pero cuando todo sea perfecto, no es cuando tengas más plata, no es cuando puedas pagar todas tus deudas, no. Cuando en la eternidad podré conocerlo como Él que. Por eso es que Dios no me lo permitió. En tu eternidad, en tu existencia, vas a tener un despertar. Por eso fue que Dios no me lo dio. Y tú dirás: Dios me lo va a explicar. No. Vamos a tener una regeneración en nuestra resurrección y nuestra mente va a captar, vamos a comprender todo. ¿Sí vamos a entender lo que Dios va a hacer en nosotros? Y dice la palabra en el Salmo 17:15, mira lo que dice: en cuanto a mí, dice David, cuando yo resucite, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu ¿qué? Cuando yo me resucite, dice David, cuando yo me levante y sepa que por fin me parezco al Dios que me formó, ya mi naturaleza va a cambiar y voy a despertar a semejanza tuya. Será mi mejor despertar, dice David, de mi existencia, juntando mi vida en la tierra en mi vida eterna. Y dice la palabra, dice: estaré ¿qué? Satisfecho. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte cuando despierte. Eso me bastará. Me bastará con verte. Mira lo que dice esta versión, la siguiente. Traducción en lenguaje actual dice: yo por mi parte he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será ¿qué? ¿Cuántos lo creen? Vamos todas a repetir. Levante su mano derecha y diga conmigo:
Yo, dígalo. Yo, por mi parte, he de quedar satisfecho. Diga, cuando despierte, cuando me declares. ¿Cómo? ¿Cuántos dicen amén? O sea, no vas para el infierno, no eres condenado. Yo sé que no fuiste lo mejor, pero te declaro inocente. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que te ha mandado para el infierno. Hay gente que dice que eres hijo del diablo. Y cuando te levantes en la resurrección, Dios te dice, te declaro inocente. Despertar y verme en tu presencia será, será mi mayor alegría. Y a su nombre. Porque los que consiguen su mejor alegría en la tierra y sin Dios, se van a despertar sabiendo que hay un demonio que los lleva al infierno. Y cuando salgan del Hades, dicen, ay, por fin. Y dice, sí, saliste del Hades, ahora vas para el lago de fuego que arde con azufre. Entonces tú cuando veas eso, dices, uy, de la que me salvé. A su nombre. A su nombre. Tercer y último punto del mensaje que he titulado Explicación más allá del sol. Hemos hablado, primer punto, consuelo eterno. Segundo punto, el mejor despertar de tu existencia. Y tercer y último punto, estar en la lista de los tomados. Tú estás en una lista. Cuando yo fui a prestar el servicio militar, nos hicieron cuando no salimos en la lista. Hoy en día van a quitar el servicio militar obligatorio, pero en ese entonces era tremendo. Si no te encontraban con el carnet del colegio, te llevaban a la fuerza. Y nosotros salimos exonerados. Cuando tú ves que no estás en esa lista, o cuando tú sabes que no estás en la lista, los que van a habilitar o pierden el año, o pierden el semestre, tú te sientes alegre, te viene una paz. Tú estás en una lista. Y cuando tú te levantes en la resurrección, te vas a encontrar que estás en la lista de los que fueron tomados. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hay una lista muy grande, muy importante, donde tú no vas a merecer estar, pero hay un favor y un derecho que Jesús consiguió por nosotros en la cruz. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco. De pronto los que estamos aquí arriba lo merecemos menos que ustedes, pero Cristo nos los dio. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, y si Jesús me lo dio, aunque le duela al diablo, no voy a renunciar a ese derecho. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Hay una lista, Lucas 17:34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, ¿y qué? Tú estás en la lista. ¿Cuántos salieron a ser que están en esa lista? Y a su nombre. No sé cuál de los dos es, pero estás en la lista. Porque dice uno, pastor, y si los dos son cristianos, no, que cada uno responde por sí mismo. A su nombre. Tú respondes por ti. Niños, su papá no pueden responder por ustedes en la eternidad. Ustedes tienen que responder por ustedes. Nosotros tenemos que responder. A su nombre. Estarán dos. Y si uno no está en la lista, se queda. Y nosotros no te vamos a predicar como algunos pueden predicarte, que solo de su iglesia son salvos. No, nosotros somos de la línea que creemos lo que dijo Pablo: prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Y a su nombre. Y había un coro que en mi niñez me ayudó mucho, y esto me enseñó mucho a mí. Cuando llegué a la iglesia, de la edad de 14, 16 años, que decía: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando la trompeta suene en aquel día final, ¿verdad? Y dice que Jesús venga por nosotros, dice: a mi nombre yo feliz
responderé. Cuando allá se pase lista. Tú estás en una lista. De pronto no estás en la lista de los que más ganan. No estás en la lista de los perfectos. No estás en la lista del mejor hijo, de la mejor hija, del mejor padre. Pero procura quedar siempre en esta lista. Y no critiques a otros. No estés diciendo que aquellos no están en la lista. Tú no estás para jugar al que no está. Tú estás para perseverar estar y para ayudar a otros que estén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, estaba leyendo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. A su nombre. Y dice el versículo 35, dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada. Está hablando de los quehaceres en la casa. No viviendo mismo apellido, misma familia. Pero si no estás en la lista, te vas a salvar del oficio y te vas con Dios. Pero no influye y no vale. Esto se llama en la Biblia rapto o arrebatamiento de la iglesia. No importa a qué iglesia vayas, siempre y cuando tú te identifiques con Jesús como el autor de la salvación y creas que en ti cada día se hace una regeneración por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, dice que el uno será tomado y el otro ¿qué? Ay, pero murieron en el mismo carro. Ay, pero murieron de la misma enfermedad. Sí, Lo que importa es la lista. Lo que importa es en qué lista estabas tú. Lo que importa es si tú perseveraste por ser salvo. No depende de ti. Fue Dios que lo consiguió. A ti y a mí nos corresponde creer. Y dice, estoy leyendo en Lucas, vamos a versículo 36. Aquí en el versículo 36 habla de la empresa. Pueden ser colegas, del mismo uniforme, trabajar en la misma empresa, mismo gremio, sea profesor, maestro, minero, doctor, abogado, ingeniero, qué sé yo. Podemos tener el mismo uniforme. 12 estarán en el campo. Pero si no está en la lista, ¿qué pasa? El uno será tomado. A su nombre. Yo quiero que tú conmigo levantes tu mano derecha y digas conmigo: Señor, hoy intercedo para que toda mi familia esté en esa lista. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en quién. ¿En quién? El autor y consumador de qué. ¿En quién tienes que poner los ojos? Los militares utilizan este código, la mayoría, cuando van en fila a hacer un allanamiento o están en la selva, sobre todo los soldados, no la policía, hacen así. O sea que miren al frente. Entonces el otro mira al otro y mira al otro y mira al otro. O sea, el soldado adelante, si se tuerce, el otro también se muere, porque tienen que mirar adelante. Dice la palabra: puesto los ojos en quién. ¿Quién es Jesús? Explica Hebreos. El autor y qué más. El autor y qué. Tú no puedes decir que no eres creyente porque alguien te dio un mal ejemplo. Yo te puedo dar un mal ejemplo. El que está a tu lado te puede dar un mal ejemplo. Eso no es excusa. Es que tuve un papá carnal, alguien me jugó conmigo, alguien me prestó plata y no me pagó, alguien me hirió. Eso no vale. Porque así como está levantada, así tu tumba y mi tumba se va a abrir. ¿Cuántos dicen amén?
y a su nombre. Aquí dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso se cumplió desde el año 33 después de Cristo. Para ti y para mí, Cristo lo consiguió. Dice, puestos los ojos en Jesús. Mira bien, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche bien, el cual por el gozo, mira lo que dice la palabra, el cual por el gozo, eso dice la Escritura, por el gozo puesto. Él no lo hizo amargado, Él no lo hizo aburrido, no, dice, con el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué pasó? Que el día que tú y yo muéramos, no muéramos amargados. No. Tú sabes que te espera un consuelo eterno. Tú sabes que te espera el mejor despertar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dice, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Tú y yo no nos vamos a sentar a la diestra de Dios. Usted cuando alguien muera diga, ay, está sentado a la diestra de Dios. No, eso es herejía. Cuando alguien muere en Cristo, se va con Dios. Pero al único que se sienta a la diestra de Dios es Jesús. No seamos unos loros que repiten lo que todos ponen en las redes. Dice, menospreció el oprobio. ¿Qué está diciendo acá? Dame la otra versión. Mira lo que dice esta versión. Mira lo que dice esta versión. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Que es quién? Diga, el campeón. Diga, ¿cómo? El campeón. Que inicia y perfecciona ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di conmigo, Señor, en este mes que viene, diga, en este mes que viene, yo necesito perfeccionar mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces Jesús dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que esta representa. Hay momentos que has vivido aquí difíciles, has sufrido vergüenza, burlas, pero tienes una recompensa eterna. La gente te va a burlar de ti, va a decir que eres tonto por ser cristiano, o porque estás contigo en la universidad, en el colegio. Pero no tienes moda, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, te afecta, te tienen dominado. No, hay gente que te dice, porque vas a esa iglesia, porque te domina. No, ellos están envidiando porque no tienen lo que tú tienes y quieren acabar con tu fe y quieren menospreciar lo que Dios te ha dado. Pero tú tienes que luchar por tu convicción de creyente. Dice la palabra, no le importó y ahora está sentado en el lugar de honor. Tú y yo nos espera un lugar de honor. Y termina diciendo esta versión, mira lo que dice esta versión. Dice así, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Así que tú, así como prestas atención a lo que estoy hablando yo, enfócate en Jesús, en lo que Él tiene para ti. Hay cosas que vas a lograr con Jesús. Enfócate. No te desenfoques de Jesús, a pesar de las lágrimas, de los momentos difíciles, porque de Él viene nuestra confianza. De Él viene. Y dice la palabra, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Así que usted y yo no podemos decirle, ay, yo desconfío de Jesús por lo que me ha pasado. Ha habido gente falso. Él te ha pagado bien. Él te ha pagado bien. Y dice, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Cuando tú te desenfocas de Jesús y te enfocas en lo pasajero, cada vez lo de Dios lo menosprecias y te cansa. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que
después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Dios ha prometido acá vida en abundancia. Yo se los he predicado. Hace 8 días vino un pastor y nos compartió una palabra, ¿verdad? Que Dios nos llamó, Dios nos preparó, Dios nos trajo, ¿verdad? Que Dios nos conformó y que fuimos creados para no fracasar, es verdad. Pero hay cosas que no se van a dar. Pero tú y yo tenemos algo fijo en la eternidad. Tú tienes algo fijo en la eternidad. Y no solo los que se congregan aquí, todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador. Tenemos algo fijo en la eternidad. ¿Sabes qué es lo más fijo en la eternidad? Que Dios ha prometido en su palabra. ¿Qué? Dice que Él. Dice acá, dice, nuestra confianza y es quien hace que confiemos cada vez más en Él. Dice, porque sabía que después de tanto sufrimiento seríamos muy felices. Hay algo fijo allá. Hay cosas aquí, dijo Jesús, que le vamos a tener muchas bendiciones con sufrimiento. Y en el siglo postrero la vida eterna, le dijo Jesús a Pedro, que fue el que le preguntó. La primera persona de mi familia que tengo uso de razón yo, que fue cristiano y murió en Cristo, fue mi abuelo. Y él, cuando murió, sin saber, los familiares me decían, te va a salir, te va a llevar. Mi abuelo estaba postrado en la cama. Un día antes de morir, 2 días antes de morir, me regañaron mis tías por algo. Y todas se asustaron porque mi abuelo se paró de la cama. Fue y me llamó, me habló cara a cara. Me dijo, yo me voy a morir. Usted pórtese bien para que no lo regañen tanto. Yo lo vi como algo normal. Mis tías se asustaron porque mi abuelo ya no tenía, ya casi ni respiraba. A los 2 días murió. Y comenzaron a decirme, tu abuelo te va a llevar. Mis tías que no conocían a Dios. Pero ya mi abuelo me había llevado a la iglesia cristiana. Y en la lápida se puso esta cita bíblica que está acá. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Y cuando yo entendí que el morir es ganancia, supe que mi abuelo había ganado. Hoy te traigo esta palabra a ti. Niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, para que sepamos que no podemos desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás en esta hora. Dios amado, en esta hora te damos gracias. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestará. Yo quiero que lo repita conmigo.
se siente, para que usted vaya y solo aprenda en esta mañana.